con las clases de teoría, como hasta ahora, en el marco de la teoría de Schrödinger, primero empezamos resolviendo problemas con característica ideal, digamos, donde teníamos una sola dimensión. Después complejizamos el problema y resolvimos el átomo de hidrógeno de manera exacta, y ese ya es el primer caso real. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de continuar complicando el tema, pero a la vez tratando de reproducir más resultados reales. Entonces vamos a extender el estudio del átomo de hidrógeno al resto de los átomos. Para eso necesitamos dos cosas. Primero, entender qué pasa con la física, digamos, cuando estudiamos sistemas con partículas idénticas. En el marco de la física cuántica vamos a ver que esto es diferente a lo que pasaba en la física clásica, y después de eso vamos a tratar de indagar un poco en los átomos que tienen más de un electrón, debido a que los electrones son partículas idénticas. Primero tenemos que analizar qué sucede en la física cuántica con las partículas idénticas, y después vamos a ver el caso particular de átomos con varios electrones y vamos a tratar de entender, digamos, cómo es el ordenamiento de estos átomos en la tabla periódica. Bien, comencemos entonces con el primer tema de la clase, que es partículas idénticas. Pensemos, por ejemplo, en una caja de dos dimensiones como la que se muestra en la filmina, y en esta caja supongamos que tenemos dos electrones. En física clásica nosotros podemos rotular estos dos electrones. En el laboratorio implica que los vamos a tratar de detectar de alguna manera, por ejemplo, iluminándolos con energía de fotones de rayos X, que son los que interactúan con los electrones. Entonces, si tenemos una secuencia donde paso a paso esos dos electrones se van moviendo, sabemos que luego de un momento el electrón 1 se movió un poco respecto de la posición anterior y el electrón 2 lo mismo. Al cabo de varias secuencias vamos a poder trazar el camino seguido por el electrón 1 y el camino seguido por el electrón 2. En física clásica asumíamos que, si bien estos electrones eran indistinguibles, a partir de la observación podíamos describir, por ejemplo, su trayectoria. Bien. El tema es que en física cuántica, cuando nosotros, por ejemplo, iluminamos el electrón, lo que hacemos es cambiar su estado de movimiento, es decir que luego de iluminarlo, de interactuar con él, perdemos información del estado que tenía antes de ser iluminado. Es decir que si queremos describir dos electrones que en principio son indistinguibles, iluminándolos por separado, lo que vamos a hacer es cambiar el estado del sistema respecto al estado que tenía antes de ser observado. Es decir que lo que en física clásica hacíamos para estudiar partículas que en principio eran indistinguibles, las iluminábamos o interactuábamos con ellas para darle un rótulo. En física cuántica, a partir del principio de incerteza, lo que vimos es que le cambiamos el estado de movimiento, es decir que eso que hacíamos en física clásica, en física cuántica ya no lo podemos hacer si es que queremos obtener la información del sistema sin que lo cambiemos, digamos. Entonces, veamos qué pasa en la parte analítica, es decir, con la ecuación de Schrödinger y las funciones de onda que me describen mis partículas, vamos a ver si realmente estamos describiendo sistemas de partículas idénticas o, hasta lo que vimos hasta ahora, digamos, si esas partículas en realidad son distinguibles. Entonces pensemos en un sistema de dos partículas que tienen la misma masa y que están sometidas a un potencial. Esas dos partículas, por ejemplo, pueden ser dos electrones y están sometidas, por ejemplo, a la atracción de un núcleo, es decir que la energía potencial va a ser la energía potencial de un electrón debido a la atracción del núcleo, más la energía potencial que experimenta el otro electrón debido a la atracción de ese núcleo. Y supongamos que estas dos partículas son independientes, es decir, no vamos a considerar la repulsión entre esas dos partículas.
La ecuación de Schrödinger del problema total se puede escribir de esta manera. Los dos primeros términos del primer miembro es la energía cinética o el operador de energía cinética asociado a la primera partícula y el operador de energía cinética asociado a la segunda partícula. Esto actúa, digamos, sobre la función de onda total, pero la función de onda total tiene información de las dos partículas. El segundo término del primer miembro es la energía potencial por la función de onda total y esto es igual a la energía total por la función de onda total. Acá abajo están las definiciones de cada variable, m es la masa de cada partícula. Con 1 rotulamos las coordenadas de la primera partícula y con 2 las de la segunda partícula. Y como dijimos, phi sub t es la función de onda total, b sub t la energía potencial total y e sub t la energía total del sistema. La energía potencial total es la energía potencial de la partícula 1 más la energía potencial de la partícula 2, como habíamos descrito anteriormente. Y la función de onda total la escribimos como la función de onda de la primera partícula por la función de onda de la segunda partícula, debido a que podemos aplicar el método de separación de variables porque la energía potencial tiene dos energías potenciales individuales separadas. Entonces, como ejemplo de un sistema cuántico de dos partículas idénticas, pensemos en dos electrones que están dentro de un pozo unidimensional infinito. Entonces, la energía potencial, como dijimos, total es la energía potencial del primer electrón más la energía potencial del segundo electrón y explícitamente cada energía potencial se escribe de esta manera. Dentro de la caja unidimensional la energía potencial vale 0 y fuera de la caja vale infinito. La función de onda total es la función de onda de la primera partícula por la función de onda de la segunda partícula. Con alfa estamos rotulando el estado que ocupa la partícula 1 y con beta el estado que ocupa la partícula 2. En principio no tienen por qué ser iguales, es decir, que la partícula 1 está ocupando el estado alfa y la partícula 2 está ocupando el estado beta. Explícitamente, las funciones de onda solución de la ecuación de Schrödinger en una dimensión para cada partícula se pueden expresar de esta manera, donde el sistema de referencia que se usa es poner el 0 del eje X en un borde de la caja y el otro 0 en el borde A, donde A es el ancho de la caja unidimensional. Entonces, para ver, digamos, si esta función de onda total sirve para describir un sistema de partículas indistinguibles, calculemos el observable más común, digamos, que es la densidad de probabilidad. Como habíamos visto con el postulado de Born, la densidad de probabilidad es el módulo cuadrado de la función de onda total. Si escribimos explícitamente la función de onda total, me queda el producto de las dos funciones de onda individuales. Entonces, el módulo cuadrado de la densidad de onda, de la densidad de probabilidad, es el módulo cuadrado de la función de onda de una de las partículas por el módulo cuadrado de la función de onda de la otra partícula. Es decir, que la densidad de probabilidad total es la densidad de probabilidad de la partícula 1 por la densidad de probabilidad de la partícula 2. Acá vemos que de la partícula 1 vemos que la partícula 1 está en el estado alfa y la partícula 2 está en el estado beta. Es decir que a pesar de que estamos describiendo dos partículas indistinguibles, con esta función de onda estamos obteniendo una densidad de probabilidad que explícitamente me está diciendo que la partícula 1 está en el estado alfa y la partícula 2 está en el estado beta. Evidentemente hay que cambiar algo o agregar algo en la descripción para que realmente las ecuaciones que estamos utilizando, en particular las funciones de onda, describan sistemas de partículas indistinguibles. Para no escribir tanto, digamos, vamos a usar la siguiente notación. En lugar de phi sub alfa de x1 y 1z1, vamos a achicar el nombre de las coordenadas y lo vamos a poner entre paréntesis con un 1.
Y para la partícula 2 entonces vamos a usar phi sub beta de 2, donde 2 hace referencia a las coordenadas de la partícula 2. De esta manera la función de onda total la podemos reescribir de manera más acotada como está acá abajo. Entonces, como dijimos recién, vamos a describir el caso general de una partícula 1 en el estado alfa y una partícula 2 en el estado beta. La función de onda total queda escrita de esta manera. Si queremos calcular la densidad de probabilidad para este caso, explícitamente es esta expresión que tenemos acá, y vemos claramente que la partícula 1 está en el estado alfa y la partícula 2 está en el estado beta. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de lugar y ponemos la partícula 2 donde estaba la 1 y la 1 en la 2? Es decir, la 1 ahora en el estado beta y la 2 en el estado alfa. Vemos que la densidad de probabilidad cambia totalmente y ahora me describe un sistema donde la 1 está en el beta y la 2 en el alfa. Es decir que ante un cambio de lugar de las partículas, eso se traduce en la expresión y vemos que cambiamos las partículas de lugar. O sea que no estamos describiendo un sistema de partículas indistinguibles. Para eso lo que vamos a hacer, para tratar de que la parte analítica, digamos, de la física cuántica realmente describa partículas idénticas, vamos a definir dos funciones de onda. La función de onda de arriba la vamos a anotar como phi sub s y lo vamos a llamar función de onda simétrica y la vamos a escribir como una combinación lineal de las funciones de onda que vimos hasta ahora. Como las funciones de onda que vimos hasta ahora son solución de la ecuación de Schrödinger, una combinación lineal de ellas me va a dar lugar a otra solución. Es decir que si phi sub alfa y phi sub beta son solución, la función de onda total, ahora que la llamo phi sub s por simétrica, va a ser también solución de la ecuación de Schrödinger total. Entonces esta función de onda simétrica la voy a escribir como esta combinación lineal. El primer término tiene la partícula 1 en el estado alfa por la función de onda de la partícula 2 en el estado beta, más un término que tiene la función de onda de la partícula 1 en el estado beta por la función de onda de la partícula 2 en el estado alfa. Para normalizarlo, estos dos términos los multiplico por 1 sobre raíz de 2. Del mismo modo definimos una nueva función de onda que la anotamos como phi sub a y la llamamos función de onda antisimétrica. En lugar de ser igual a la función de onda anterior, tenemos un menos entre los dos términos. Entonces la función de onda antisimétrica me queda la función de onda de la partícula 1 en alfa por la función de onda de la partícula 2 en beta menos la función de onda de la partícula 1 en beta por la función de onda de la partícula 2 en alfa, multiplicado por 1 sobre raíz de 2 para que quede normalizado. Lo que vemos es que si permutamos la partícula 1 con la 2, la función de onda simétrica me queda igual y la función de onda antisimétrica cambia de signo. Por eso la de arriba se llama simétrica y la de abajo antisimétrica. Entonces, habiendo visto qué es lo que le pasa a la función de onda simétrica y a la antisimétrica cuando intercambiamos la partícula 1 con la 2, vamos a calcular la densidad de probabilidad y si hacemos las cuentas podemos ver que la densidad de probabilidad simétrica es invariante también ante la permutación de la partícula 1 con la 2 y la 2 con la 1, debido a que la función de onda simétrica era invariante. Y la densidad de probabilidad antisimétrica es invariante porque la función de onda simétrica cambiaba con un signo menos, es decir que cuando hago el producto de phi conjugado antisimétrico por phi antisimétrico me queda un menos 1 al cuadrado luego de permutar la partícula 1 con la 2 y la 2 con la 1. Es decir que la densidad de probabilidad antisimétrica también es invariante ante la permutación de la partícula 1 con la 2. Ahora lo que nos falta ver, digamos, cuál es la diferencia entre las propiedades que tiene la función de onda simétrica y la antisimétrica.
Para eso lo que vamos a hacer es tomar las dos partículas y ponerlas en el mismo estado cuántico. Supongamos que la partícula 1 y la 2 están en el estado beta, entonces si calculamos la densidad de probabilidad simétrica me da 2 veces este producto de funciones, que no es más que la función de onda de la partícula 1 en el estado beta módulo cuadrado por la función de onda de la partícula 2 en el estado beta módulo cuadrado. Ahora, si recordamos la expresión de la función de onda para partículas distinguibles, esto me da la función de onda de la partícula 1 en beta módulo cuadrado por la función de onda 2 en el estado beta módulo cuadrado. Es decir que la densidad de probabilidad simétrica me da el doble respecto de la densidad de probabilidad de partículas distinguibles para dos partículas cuando las dos están en el mismo estado cuántico. Ese resultado solo tiene que ver con el hecho que las partículas son indistinguibles y utilizamos una función de onda simétrica, es decir, no tiene analogía con la física clásica. Por otro lado, veamos qué pasa con la función de onda antisimétrica cuando ponemos las dos partículas en el mismo estado, por ejemplo el estado alfa. Como me queda la diferencia de los dos mismos términos, la función de onda antisimétrica me da exactamente 0. Por ende, la densidad de probabilidad antisimétrica también me va a dar 0. Esto quiere decir que cuando las partículas indistinguibles son descriptas por funciones de onda antisimétricas, las dos partículas no pueden estar en el mismo estado cuántico. Esto fue observado, digamos, por Pauli en los electrones que estaban en un átomo que tenía más de un electrón. En 1925, entonces, a partir de sus experimentos, Pauli postuló su principio de exclusión, el cual traducido se puede leer como está acá: en un átomo multielectrónico nunca pueden coexistir más de un electrón en el mismo estado cuántico. Es decir que para un átomo que tiene más de un electrón, dos pares de electrones en ese átomo nunca tienen el mismo conjunto de números cuánticos. Como corolario, digamos, podemos extender o de manera equivalente redefinir el principio de exclusión de Pauli diciendo que los sistemas de átomos con muchos electrones solo pueden ser descriptos por funciones de onda totales electrónicas que sean antisimétricas. De este modo garantizamos que dos electrones no puedan convivir en el mismo estado cuántico de ese determinado átomo. Entonces vimos el postulado del principio de exclusión de Pauli. Los electrones cumplen con el principio de exclusión. Entonces, como dijimos, tienen que ser descriptos por funciones de onda antisimétricas cuando están, por ejemplo, ligados a un átomo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un repaso de lo que habíamos visto para la solución de Schrödinger del átomo de hidrógeno. Y vamos a tratar de extender ese estudio para átomos con más electrones para terminar de describir, digamos, la tabla periódica. Entonces, haciendo un repaso, habíamos visto que la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno en coordenadas esféricas se puede escribir de esta manera. El primer término está asociado a la energía cinética del electrón en el átomo. El segundo término es el término de la energía potencial, que describe la atracción que experimenta el electrón debido al núcleo. Y el otro miembro es la energía total multiplicado por la función de onda. Abajo escribimos explícitamente el laplaciano en coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas r, θ y φ se pueden escribir en función de x y z a partir, por ejemplo, del esquema de ejes cartesianos que tenemos acá. Y por la forma del laplaciano y debido a que el potencial de atracción coulombiana tiene simetría esférica, conviene escribir la función de onda en coordenadas esféricas y usar separación de variables para escribir esta función de onda como un producto de tres funciones de onda, una que depende de r, otra que depende de θ y otra que depende de φ.
Habíamos visto en la solución que la solución para phi tiene esta forma, donde ml, el valor absoluto, podía tomar los valores 0, 1, 2, 3 y así siguiendo. La función de onda para el ángulo θ tiene esta expresión y el número cuántico L podía tomar estos valores. Y la función de onda para el módulo de R tiene esta expresión y R podía tomar valores enteros de n multiplicado por el radio de Bohr, que era igual a 0,529 Anton. Perdón, R tenía que ser n cuadrado por hacer. Y si hacemos las cuentas se puede demostrar que la energía en función del número cuántico principal n tiene esta expresión y me queda menos 13,6 electronvolts sobre n cuadrado para el caso del átomo de hidrógeno con Z igual a 1. En un esquema de niveles de energía donde también está graficado la energía potencial en función del módulo R, tenemos este gráfico y la expresión de la energía es menos 13,6 sobre n cuadrado y el primer nivel o el nivel fundamental corresponde a E sub 1, el primer nivel excitado es sub 2 y así sucesivamente. Los números cuánticos conviene redefinirlos o reordenarlos de esta manera. El número cuántico n es el número cuántico principal y es el que me enumera las órbitas permitidas, es el que tiene la analogía con el modelo de Bohr. El número cuántico L se define como número cuántico orbital y está asociado a la cuantificación del módulo del operador momento angular orbital del electrón. Y el número cuántico ml es el número cuántico azimutal y está relacionado con las posibles orientaciones que puede tener el momento angular orbital en la dirección de un campo externo magnético B. Después teníamos que habíamos visto en el experimento de Stern y Gerlach que el electrón además tiene un momento angular intrínseco, que lo habíamos definido como momento de spin, y podía tener dos orientaciones posibles, hacia arriba o hacia abajo. Y el número cuántico, entonces, S tenía el valor de 1 medio y el número cuántico de orientación de spin podía ser menos 1 medio o más 1 medio, dependiendo si el spin en la dirección de un campo B externo estaba hacia arriba. Finalmente, para entender, digamos, cuántos electrones, por ejemplo, pueden entrar en la órbita con n igual 1, cuántos estados posibles hay, teníamos que estudiar la degeneración de cada una de las capas. Entonces, en esta tabla se representa para los valores del número cuántico n, 1, 2 y 3, los valores posibles de L, de M sub L, y además está considerada la degeneración debido a las dos posibles orientaciones del spin. Entonces, en la primera órbita del átomo de hidrógeno con n igual 1, L puede tomar el valor 0 y por ende el M sub L el valor 0. Entonces la degeneración del número L es 1, es decir que no está degenerado. Y considerando que tenemos dos posibles orientaciones del spin, entonces la degeneración en la capa con n igual 1 es igual a 2, debido a las dos orientaciones posibles del spin. Para la órbita con n igual 2, tenemos que L puede tomar el valor 0 o el valor 1. Para el valor de L igual 0, M sub L vale 0. Y para L igual 1, M sub L puede ser menos 1, 0 o 1. Es decir que en el L igual 0 el L no está degenerado y en el otro está degenerado con un valor 3 debido a los tres valores de ML. Entonces en la capa con n igual 2 tenemos para n 4 como degeneración, es decir que puede haber 4 electrones o 4 estados, pero considerando la orientación del spin esto se multiplica por 2, es decir que hay 8 estados posibles. Es decir que si tuviese que llenar la capa 2 con electrones podría tener hasta 8 electrones. Y la capa 3
L puede ser 0, 1 o 2. Para L0, ml vale 0. Para L1, ml puede valer menos 1, 0, 1. Y para L2, ml puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 o 2. Es decir que sumando las degeneraciones en L, en la capa 3 tenemos una degeneración de 9 multiplicado por 2 debido a las dos orientaciones posibles del spin, son 18 estados. Es decir que en la capa 3 puedo poner hasta 18 electrones. Para entender, digamos, cómo se anota la configuración electrónica de un determinado átomo en la tabla periódica, vamos a usar esta notación que se define como la notación espectroscópica, y al valor de L0 se lo asigna con la letra S minúscula, L igual 1 con la P minúscula, L igual 2 con la D minúscula, L igual 3 con F minúscula, L igual 4 con G minúscula, L igual 5 con H minúscula y L igual 6 con I minúscula. De esta manera, la subcapa, por ejemplo, están ordenadas de abajo para arriba en orden creciente de N y de L. Entonces la subcapa con N1, L0 lo vamos a anotar como 1S, y acá vamos a tener que la degeneración es 2. Para la 2,0 lo anotamos como 2S y la degeneración es 2. Y así sucesivamente en orden creciente de N y L. La degeneración para una órbita que tiene valor L, una órbita no, podemos decir una subcapa con número cuántico L, la degeneración va a ser en general 2L más 1, que es el número de orientaciones posibles del M sub L, o el número de valores diferentes que puede tomar M sub L, multiplicado por 2 debido a las dos orientaciones posibles del spin. Entonces, para cada subcapa, la degeneración depende del número cuántico L exclusivamente y se calcula como 2 veces el valor de 2L más 1. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue repasar la solución del átomo de hidrógeno, vimos los distintos números cuánticos, vimos la relación entre ellos y en función del número de capa, del número cuántico principal n, vimos en cada capa cuántos electrones pueden entrar en función de la degeneración de cada capa. Eso vimos que era función del número n y del número L. Entonces, para cada subcapa identificada con el número n y el número L, pudimos obtener el número de degeneración, y ese número, como dijimos, era 2 veces el valor 2L más 1. El valor 2L más 1 está relacionado con los distintos valores que puede tomar ML, y el factor 2 está relacionado con los dos valores diferentes de M sub S. Entonces, continuando, antes de mostrar la tabla periódica y explicar cómo es el llenado de niveles, vamos a hacer un repaso de cómo se resuelve con la ecuación de Schrödinger un sistema de un átomo pero que tiene más de un electrón. Bueno, cuando un átomo tiene más de un electrón, el problema es que no se puede resolver de manera exacta. El único átomo que se puede resolver de manera exacta es el átomo de hidrógeno, y podemos reducir, digamos, el problema de dos cuerpos, que es el núcleo del átomo de hidrógeno y su electrón, a partir del problema de un solo cuerpo, haciéndole la aproximación de Born-Oppenheimer y poniendo el centro de referencia en el núcleo y suponiendo que no se mueve, y tratando al electrón como si fuese la única partícula que se mueve alrededor del núcleo, debido a la interacción coulombiana de atracción que ejerce el núcleo sobre ese electrón.
A partir de esa hipótesis, digamos, pudimos resolver el problema del átomo de hidrógeno. A partir de esta resolución, el que hizo un estudio sistemático sobre el resto de los átomos que tienen más de un electrón fue Douglas Hartree. En 1928 presentó un trabajo muy importante donde daba cuenta, digamos, de el modo en que se debe resolver un átomo con muchos electrones. Para esto, como dijimos, como resolverlo de manera exacta es imposible, Hartree hace un grupo de aproximaciones, digamos, y son las que vamos a describir a continuación para ver de manera cualitativa, digamos, cómo se resuelve el problema. Lo primero que propone Hartree es suponer que los electrones dentro del átomo se mueven de manera independiente entre sí. De ese modo le puedo asignar una función de onda a cada uno y cada función de onda es independiente de la del resto de las funciones de onda. Entonces, a partir de esa hipótesis y siguiendo, digamos, haciendo uso de la aproximación de Born-Oppenheimer, poniendo el núcleo estático en el origen del sistema de referencias, la ecuación de Schrödinger del sistema total, suponiendo que tenemos un átomo con z electrones, se puede escribir como está acá. El primer término tiene la suma de los laplacianos de los z electrones. Esto está relacionado con la energía cinética total del sistema. Cada término es la energía cinética individual correspondiente a cada electrón. El segundo término, que está en el segundo renglón, es la suma de las repulsiones coulombianas que ejercen todos los electrones para cada uno de los electrones en cuestión. Por ejemplo, en el primer término del segundo renglón tenemos la repulsión que el resto de los electrones ejercen sobre el electrón 1. Por eso acá se dice que esta sumatoria se extiende a todos los electrones menos el 1. Es positivo porque es una energía de repulsión coulombiana y es proporcional a la integral de la densidad de probabilidad al cuadrado del electrón jésimo. Esto tiene que ver con calcular dónde está esa carga del electrón jésimo sobre la distancia que hay entre el electrón 1 y el electrón. Continuando entonces con el problema de la ecuación de Schrödinger para un átomo con z electrones. Habíamos dicho que el primer renglón está relacionado con la energía cinética total. El segundo renglón tiene que ver con la repulsión coulombiana entre los electrones. En particular, cada término de este renglón está relacionado con la repulsión del resto de los electrones con cada uno de ellos. El primer término es la repulsión de todos los electrones respecto del 1. Habíamos dicho que se calcula como la integral de la densidad de probabilidad del jésimo electrón sobre la distancia entre el electrón 1 y ese jésimo electrón. El segundo término de este renglón es lo mismo, pero tiene que ver con la repulsión que el resto de los electrones ejerce sobre el electrón 2. Y el último término con la repulsión de los electrones que ejercen el resto de los electrones con el electrón Z. Y finalmente, el tercer renglón de esta filmina tiene que ver con este término, es la atracción de Coulomb de los z protones que hay en el núcleo sobre el primer electrón, es decir, sobre la distancia al primer electrón. El segundo término, la atracción de Coulomb del núcleo al segundo electrón y así hasta el electrón número z. Este corchete opera sobre la función de onda total y, como vimos en la teoría de Schrödinger, esto es igual a la energía total del sistema por la función de onda total. Como tenemos dividido el problema en coordenadas de los z electrones, me conviene escribir la energía total como la suma de las energías individuales de cada electrón y la función de onda total como el producto
de las funciones individuales de cada electrón. Es decir, la función de onda total es la función de onda espacial del primer electrón por la función de onda espacial del segundo electrón, y así siguiendo hasta la función de onda espacial del electrón Z. Como vimos, podemos separar la ecuación de Schrödinger total en Z ecuaciones individuales, y cada una de esas ecuaciones depende de variables independientes. Entonces, así como resolvimos la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, acá podemos aplicar nuevamente el método de separación de variables y me van a quedar Z ecuaciones individuales para cada uno de los electrones. Cada ecuación individual tiene esta forma, donde el primer término está relacionado con la energía cinética del iésimo electrón, el segundo término con la repulsión coulombiana que ejercen el resto de los electrones al electrón iésimo, y el tercer término es la atracción de Coulomb del núcleo que ejerce sobre el electrón iésimo. Como tenemos Z electrones, I es el número que me identifica el electrón, va desde 1 hasta Z, es decir, vamos a tener Z ecuaciones de Schrödinger individuales. Bien, entonces, como dijimos, hemos reducido el problema de la ecuación de Schrödinger total, que depende de Z coordenadas, debido a los Z electrones, a un problema de Z ecuaciones diferenciales, una para cada electrón. El modo de resolver cada una de estas ecuaciones diferenciales se basa en proponer una función de onda. Con esa función de onda se calcula la densidad de probabilidad de cada uno de los electrones que generan la repulsión coulombiana. Se calcula esta sumatoria y de ahí se resuelve cada una de las ecuaciones diferenciales individuales. Lo que se obtiene entonces va a ser un conjunto de soluciones de funciones de onda. Con ese nuevo conjunto de funciones de onda se mejora el resultado volviendo a calcular estas densidades de probabilidad y volviendo así a obtener un conjunto de nuevas funciones de onda. El modo de resolución cíclico hace que este método se lo conozca como método autoconsistente, y al campo, debido a la repulsión coulombiana, se lo define como campo autoconsistente. Ahora bien, el problema entonces está en cuán complicadas sean estas funciones de onda. Si elegimos funciones de onda muy complicadas, la solución y el cálculo en sí va a ser muy complicado. Ahora, si las funciones de onda que proponemos son simples, la solución va a ser más simple. Bueno, el modo más simple de resolverlo es suponer que la repulsión coulombiana tiene simetría esférica. Si tiene simetría esférica, en lugar de tener la diferencia entre RI y RJ acá en el denominador, vamos a tener la coordenada R de cada uno de los electrones que corresponde, digamos, a cada una de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el potencial, los dos términos, el de atracción coulombiana y el de repulsión coulombiana, se pueden reescribir en un solo potencial, donde ahora es un potencial de atracción proporcional a la carga del electrón al cuadrado e inversamente proporcional al módulo de la distancia r que hay a uno de los Z electrones, correspondiente a la ecuación que estamos resolviendo, multiplicado por un Z sub n, donde este valor ahora no es Z el número de protones que hay en el núcleo, sino que este número Z está disminuido debido a la repulsión coulombiana que ejercen los electrones que tienen simetría esférica. Este Z sub n se lo suele llamar Z efectivo o carga efectiva, y vamos a tener cada Z efectivo para cada una de las capas n. Entonces, lo que vamos a hacer para poner un ejemplo es resolver el problema del átomo de argón. El número
atómico del argón es 18. Vamos a dividir el problema en las 3 capas que tiene el argón. A la primera capa le va a corresponder un Z efectivo, que es el número atómico 18 menos los 2 electrones que entran en la capa 1s. Entonces tengo 18 menos 2 electrones que entran ahí, que generan la repulsión, es decir que el electrón que está fuera de la capa 1 experimenta una atracción de Coulomb como si en el origen hubiese 16 protones. De esa manera, digamos, se interpreta este Z efectivo. Cuando un electrón está en la capa 2 o fuera de la capa 2, lo que experimenta es la atracción de Coulomb de una carga efectiva que es igual a Z menos el número de electrones que hay en la capa 2. En la capa 2 tenemos 6 electrones P más 2 electrones S más los 2 electrones que hay en la capa 1S, es decir, en la capa 2 y en la anterior a ella. Es decir que el Z efectivo me queda 18 menos 10 y esto me da un valor de Z efectivo igual a... Continuando con el cálculo de los Z efectivos para el caso del argón, la última capa, por resultados empíricos, se sabe que para átomos con número atómico bajo, la carga efectiva es aproximadamente el valor del N de la última capa. Entonces, para el caso del argón, la última capa tiene número principal 3, entonces Z3 vale igual a 3. Del mismo modo, se puede calcular la energía de ionización para un electrón en cada una de las capas. Haciendo las cuentas se puede demostrar que la energía de ionización es la expresión de la energía del átomo de hidrógeno por el Z efectivo al cuadrado. Si recordamos la solución para el caso de un átomo hidrogenoide, es decir, un electrón atraído por un núcleo con número atómico Z, la energía de ionización o la energía de la órbita enésima era z cuadrado por 13,6 sobre n cuadrado con signo negativo. Es decir que, dada la simetría esférica, la solución es idéntica a la del átomo hidrogenoide, pero en lugar de tener z protones en el núcleo, lo que observa el electrón es un núcleo con un Z efectivo igual a Z sub n. Entonces los valores para las distintas energías de ionización del argón, para la capa 1, 2 y 3, son estos que están acá, y se puede demostrar que estos valores están cerca, digamos, de los valores medidos dentro de un rango del 20 o 30%. Continuando con esos resultados para el resto de los átomos, Hartree demostró, digamos, que el modo en que se llenan las subcapas en función de Z responden a esta curva. Es decir que el modo en que se va llenando la subcapa es primero la 1s, después la 2s. Lo que estamos diciendo es a medida que tenemos átomos que van aumentando en su número atómico Z. Después la 2p, después la 3s, después la 3p, y después, en lugar de saltar a la 3D, primero se completa la 4s y recién después la 3D. Esto ocurre para los Z que están por debajo de este valor. Este valor está entre 25 y 30 de número atómico aproximadamente. Esto tiene que ver con los metales de transición, y justamente ahora vamos a ver que en los metales de transición encontramos que hay como una competencia en el llenado de la órbita o de la subcapa 4s con la 3D. Bueno, y esto sigue, después la 4p, la 5s, la 4d, y hay casos en que se cruzan, digamos, por ejemplo, el llenado de la 5p se cruza con la 4f cuando z es del orden de 60, un poco más grande de 60, entre 60 y 70. Bueno, continuando con la tabla periódica, entonces sí podemos
hacer una breve descripción del llenado de los orbitales a medida que aumenta z. Para describir la tabla periódica, recordemos que los períodos son las columnas de la tabla y los grupos son las filas. Entonces, el primer átomo es el hidrógeno, que tiene un electrón. Ese electrón es un electrón 1s, es decir, está en la capa con n igual 1 y L igual 0. El segundo átomo, que tiene dos electrones y por ende un núcleo con dos protones, es el átomo de helio. Es un gas noble y completa totalmente la capa 1s, es decir, tiene dos electrones en la capa 1s. Después sigue el litio con tres electrones. El litio tiene dos electrones en la capa 1s y un electrón en la 2s. El berilio completa la capa 2s, es decir, tiene dos electrones en la capa 1s y dos en la capa 2s. Bueno, continuando entonces con el llenado de la capa con n igual 2. Para n igual 2, L puede tomar el valor 0, que corresponde a la letra S minúscula, y el valor L igual 1 corresponde a la letra P. En ese caso podíamos tener 6 electrones, debido a los 3 valores de ML y a los 2 valores de M sub S, 2 por 3, 6. Entonces, a medida que seguimos avanzando en el grupo 2, vamos llenando la subcapa 2P y completamos la capa 2 en el gas noble de neón. Este gas noble entonces tiene 10 protones en su núcleo y 10 electrones girando alrededor del núcleo. Esos 10 electrones son 2 de la capa 1s, 2 de la subcapa 2s y 6 de la subcapa 2P. Si seguimos con el llenado, abajo en el grupo 3 vamos a tener el llenado de la subcapa 3s. El electrón del sodio tiene la configuración electrónica del neón más un electrón 3s. El magnesio tiene la configuración electrón del neón más dos electrones 3s. Continuando con el llenado de la 3s, en el gráfico anterior habíamos visto que después del 3s seguía la subcapa 3p. Y tenemos desde el aluminio, siguiendo por el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. Acá falta una R en el argón. Y como dijimos, llenamos la subcapa 3p. De este modo el argón tiene 6 electrones 3p, 2 electrones 3s, 6 electrones 2p, 2 electrones 2s, hasta ahí van 8, 10, 12, 14, 16 y después tenemos los 2 electrones 1s que completan los 18 electrones del argón. Posteriormente se completa el grupo 4. Primero tenemos el potasio, que tiene la configuración electrónica del argón más un electrón 4s. El calcio tiene la configuración electrónica del argón más 2 electrones 4s. Y si recordamos el gráfico anterior, en lugar de seguir la órbita 4p, antes se llenaba la órbita 3d, pero había un conflicto para un Z alrededor de entre 20 y 30. Bueno, acá están los metales de transición del grupo 3 y lo que vemos es que se completa la órbita 4s, empieza a llenarse la órbita 3d, pero en el cromo, por ejemplo, en lugar de seguir llenándose la 3d, se vacía un poco la 4s, le queda un solo electrón y uno de los electrones se va a la órbita 3d. Y algo parecido ocurre para el cobre.
donde uno de los electrones S completa la 3D y me queda semi vacía, digamos, la subcapa 4S. Después, una vez que se completa la subcapa 3D, empieza a llenarse la 4P hasta llegar al criptón, que tiene 36 electrones girando alrededor. Entonces, para terminar con un repaso, digamos, de cómo es el llenado de los orbitales que completan la tabla periódica, habíamos llegado hasta el caso del criptón. Bueno, así avanzando de a un electrón y de a un protón en el núcleo de cada átomo, vamos completando, digamos, moviéndonos a través de un grupo hasta llegar siempre al extremo de cada grupo donde tenemos los gases nobles. Los gases nobles son aquellos átomos que tienen la última capa ocupada, y obviamente las internas también. Por eso se les dice gases nobles, porque son inertes y ante cualquier perturbación o ante la presencia de otros átomos, estos átomos no forman ningún compuesto químico con otros átomos debido a su llenado, digamos, con simetría esférica. El resto de los átomos que no completan las capas tienen diferente naturaleza atómica, y cuando veamos teoría de bandas vamos a ver que en estado sólido, además, su naturaleza en estado sólido está muy relacionado con cómo se comporta el átomo cuando se encuentra aislado. Lo último que falta decir para entender cómo es el llenado de una subcapa en la tabla periódica, por ejemplo, si estamos en el orbital, en alguno de los orbitales D, no dijimos nada de cómo se completan dentro de cada uno de los orbitales. Bueno, ese llenado está regido, digamos, o explicado por las reglas de Hahn. Las reglas de Hahn lo que dicen es cada subcapa se va llenando de manera de tener sus espines, o los espines de los electrones, mejor dicho, orientados de manera paralela. Por ejemplo, en una capa D entran 10 electrones, es decir, que los 5 primeros niveles van a tener, no los 5 primeros niveles, sino los 5 primeros átomos se van a ir, los 5 primeros casilleros se van a ir llenando de manera que uno a uno los electrones se van a ir poniendo con sus espines paralelos, y cuando llegamos al sexto empiezan a llenarse de manera antiparalela. Obviamente que estas reglas tienen excepciones, es decir, hay algunos átomos que no cumplen con las reglas de Hahn, pero en general en la tabla periódica se puede entender cómo es el llenado de cada subcapa con las reglas de Hahn. Por ejemplo, en cada orbital P puede ser ocupado hasta con 6 electrones, entonces en los 3 primeros casilleros vamos a poder poner 3 electrones con el spin para arriba, y el cuarto empieza a llenar los casilleros con el spin para abajo hasta llegar a los gases nobles. Bueno, entonces ya para terminar con este tema, lo que continúa ahora es analizar o seguir analizando las partículas idénticas, estudiar cuáles son las estadísticas que estudian esas partículas idénticas, y vamos a tratar de hacer un repaso de la teoría de bandas para tratar de entender cómo se conforman los sólidos y tratar de relacionar esos sólidos con el comportamiento de los átomos en estado aislado.